Listo. Entonces vamos a arrancar a hacer el diseño de una columnita rectangular. Columna rectangular. ¿Sí? Y pues nuestra columna rectangular va a tener una serie de refuerzos transversales, que es lo que vamos a chequear en nuestro diseño. Entonces, regalen un segundito, vamos a suponer que nuestro punto de diseño, o sea, la resultante de mayorar, digamos, tenemos un edificio con unas cargas verticales y unas cargas horizontales, digamos, de fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Y vamos a diseñar esta columna. Entonces, para la envolvente de diseño, podemos decir que las cargas envolventes serían una carga axial de 1000 kilonewtons en compresión y un momento último de 120 kilonewtons metros. Vamos a diseñar una columna que sea capaz de resistir esas solicitaciones. Entonces, para eso vamos a suponer una columna rectangular y vamos a suponer unas dimensiones que van a ser, digamos, 0.4 de base y 0.5 de altura. Bueno, ¿de dónde salen esas dimensiones? De verificar el requisito de derivas. Entonces yo lo primero que hago es verificar la deriva. ¿Ya? Cuando cumplo derivas, procedo a hacer el diseño. Es básicamente lo que uno hace en un diseño. Entonces voy a suponer esa sección que fue la que me cumplió derivas y le voy a colocar un refuerzo. Voy a colocarle, digamos, 6 barras de 1 pulgada y en la mitad unas barras de 7 octavos. ¿No? Entonces voy a determinar si esta columna para estas dos solicitaciones está cumpliendo los requisitos. Entonces, eh, algo que vamos a calcular para comprobar sería, digamos, la excentricidad, que recordemos que era momento último sobre carga última. ¿Ya? Entonces sería 120 sobre mi 0.12. Esa es mi excentricidad de mi sistema actuante, de mi, ¿cómo decirlo? De las solicitaciones actuantes, ellas generan una excentricidad de 0.12 en el momento de la carga última. Entonces, bueno, vamos a diseñar esta columna, a verificar si esta columna cumple con esas solicitaciones. Entonces, por lo general, lo que uno hace es asumir una sección que viene del análisis de derivas y a esa sección le colocan un refuerzo y calculan su curva de interacción hasta que estos valores estén pues dentro de la curva de diseño. En cuanto a la columna, vamos a suponer que su FY son 420, su F'C son 28. Vamos a suponer un recubrimiento de 40 milímetros. Y estos elementos van a estar rodeados por un estribo, ¿cierto? Un estribo de cortante. Ese estribo va a ser de 3 octavos de pulgada. Ese va a ser el diámetro del estribo de refuerzo transversal. Entonces,
para arrancar nuestro diagrama de interacción, lo primero que vamos a hacer es determinar dimensiones y propiedades base. Entonces, ¿qué necesitamos de esta columna? Lo primero que debemos determinar es el área bruta. Entonces, el área bruta sería el área de la sección de concreto, considerando todo, acero y concreto. Entonces, el área sería básicamente 0.4 por 0.5 metros, es decir, 0.2 metros al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor de mi área transversal bruta. Lo siguiente que vamos a calcular es la cuantía. Entonces, es importante que siempre, antes de empezar el diseño, verifiquemos la cuantía de la sección. Entonces, la cuantía es básicamente el área bruta sobre el área de la sección transversal. ¿Qué tenemos de área de acero? Tenemos 6 barras de 1 pulgada y 4 barras de 7 octavos, que son 387 milímetros cuadrados. Sobre el área. El área debe estar en milímetros cuadrados, entonces vamos a decir que son 200.000. Si hacemos este cálculo, eso nos da 0.023, que puede ser aproximado a 2.3%. Es como el 2.3. Es decir, el área de las barras de acero es más o menos el 2.3% del área transversal de nuestra columna. ¿Qué sucede? Ojo a esto, chicos. La norma exige que el área, la cuantía de acero tiene unos límites para columnas. Para Colombia va a estar entre el 1% y el 4% de la sección transversal. Lo ideal es que todas nuestras columnas estén con una cuantía del 1%. Ya cuando tenemos cuantías del 3% o más, ya se vuelve un poco costoso la columna. Entonces sale más barato cambiar las dimensiones para que nuestra columna baje la cuantía. Bueno, entonces requisito de norma entre el 1 y el 4%. Ahora, vamos a definir las líneas de refuerzo. Entonces, por aquí voy a tener, voy a mover esto. Por aquí voy a tener 4 líneas marcadas de refuerzo. 1, 2, 3 y 4. Entonces a cada una le voy a asignar un nombre. A S1, a S2, a S3 y a S4. Entonces esas van a ser mis 4 líneas de refuerzo. Entonces, bueno, comencemos. Después de las dimensiones y propiedades base, lo segundo que vamos a hacer es calcular compresión y tracción de nuestra columna. Entonces comencemos con la tracción, la carga axial a tracción. Entonces, recordando lo que vimos hace 2 clases, dijimos que era simplemente Fy por A sub S. ¿Ya? Fy son 420 megapascales y el A sub S es el área de todas las barras, es decir, 6 de 1 pulgada y 4 de 7 octavos. ¿Ya? Entonces, la suma de toda esta área me da 4.608 milímetros cuadrados. ¿Listo? Esa multiplicación me da 1935.4 kilonewton. Ese va a ser el axial máximo que resiste nuestro elemento. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, después de haber determinado la acción máxima, perdón, eh, la axial máxima, atracción, vamos a determinar la carga máxima a compresión. ¿Sí?
cómo sería la carga axial a la compresión. Entonces dijimos que la carga máxima compresión la calculábamos como 0.85 F'C por A sub G menos A sub S más Fy por AS. ¿Cierto? Esa era más o menos la fórmula que teníamos para la carga de compresión. Entonces vamos a ver cómo quedarían nuestros valores. En este caso tenemos 0.85 por nuestro concreto es de 28 por 28 megapascales multiplicado por el área bruta, que serían 200.000 milímetros cuadrados, menos el área de las barras de acero, que serían 4.608. Y a esto, más 1935.4, que se Fy por A sub S. Por favor, alguien me colabora con ese cálculo de cuánto le da la carga máxima a compresión. Profe, a mí me da 6.586. Listo, perfecto, gracias. 6.586 kilonewton. ¿Listo? Entonces ya con esto, denme un segundo, por favor. Listo, ahora sí. Ya con el mouse es más fácil. Entonces ya con estos dos puntos podemos empezar a trazar nuestra curva de interacción a flexo-compresión. Entonces vamos a tener por aquí la carga y el momento, ¿cierto? La carga axial y el momento. Entonces nuestro primer punto es la compresión máxima. Dijimos que las compresiones están hacia arriba. La compresión máxima son 6.586 kilonewtons. Entonces por acá voy a estar con un valor de 6.586 kilonewtons. Y la tracción va por debajo del eje horizontal de momentos, ¿cierto? Porque recuerden, de aquí para arriba son compresiones, de aquí para abajo son tracciones. Entonces, esta tracción me da 1935.4. En este caso sería menos 1935.4. ¿Listo? Esos son mis dos puntos iniciales de la curva, la compresión máxima y la tracción máxima. Entonces, la idea es determinar toda la serie de puntos que componen mi curva. Entonces, para eso, recordemos que lo que hacíamos era suponer una profundidad de eje neutro cualquiera, ¿cierto? Entonces yo voy a suponer una profundidad de eje neutro C, ¿cierto? Yo la voy a suponer igual a, vamos a hacer 175 milímetros. Por favor, regálenme un segundo. Listo, chicos, qué pena. Ahora sí, voy a suponer una profundidad del eje neutro de 175 milímetros. ¿Desde dónde? Pues desde la parte superior. Entonces voy a ubicar mi eje neutro, más o menos 175 debe estar más o menos por acá. ¿Sí? Sí, ese va a ser mi 175. ¿Listo? Entonces, eh,
Vamos a ver cómo sería nuestra sección transversal de la viga. Listo, entonces vamos a tener por aquí un estribo. Y 3 barras de 1 pulgada y 2 de 7 octavos. Entonces lo primero que voy a determinar es cuál es la altura de uno de cada una de esas filas de barras. Entonces, por ejemplo, aquí voy a determinar un D1 para la fila 1, un D2 para la fila 2 y así sucesivamente. En este caso serían 4. D3 y D4. ¿No? Entonces vamos a ver si hacemos un cuadrito. Entonces, en el cuadrito iría cuál fila estamos analizando, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Cuál sería la distancia? Entonces, esa va a ser la distancia de sub i, ¿cierto? De cada fila a la fibra de compresión. Entonces, para la primera, ¿cuánto debería valer esa distancia? Debería ser de sub 1, sería 40 milímetros de recubrimiento, ¿sí? Más 9.5 milímetros del ancho del estribo, más la mitad del diámetro de la barra. ¿Listo? Entonces, esa sería la profundidad de sub i de la primera línea de barras. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la segunda, de sub 2. De sub 2, ¿cuánto valdría? Entonces, por aquí va a tener, digamos, la mitad de mi viga. Entonces, bueno, si yo cojo la altura total y le resto 2 veces de 1. ¿Por qué de 2 veces de 1? Porque yo tengo un de 1 aquí arriba y un de 1 acá abajo. Como mi sección es simétrica, vale lo mismo, ¿no? Listo. Entonces 2 veces de 1. Y todo eso lo divido en 3 partes. ¿Por qué 3 partes? Porque entre mis barras voy a tener 3 distancias equidistantes. Sí, la idea es que sean equidistantes. Entonces con esto estoy calculando la dimensión de esa distancia X. Pues me hace falta sumarle una distancia de 1 desde esta barra hasta el borde superior. Y de esa forma estoy encontrando D sub 2, que me está dando 187.4. ¿Sí está claro cómo calculé D sub 2, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo no entendí la verdad. Bueno, listo. Necesitas la distancia de 2. ¿Sí? Conoces de 1. Entonces el objetivo es calcular esta distancia que está aquí marcada como X, que es la distancia entre D1 y D2, esta distancia. ¿Sí? ¿Cómo calculas esa distancia? Bueno, entonces dices, tengo toda mi altura total, que son 500. Si yo le resto D sub 1 arriba y D sub 1 abajo, tengo la distancia entre la última barra y la primera barra, ¿sí? Ahora, estas distancias intermedias son iguales, entonces si yo divido todo esto entre 3, que es esto que tengo acá, habré encontrado la distancia X. Pero recuerda que esa X es entre ejes de barras. Tienes que sumarle D sub 1. Entonces por eso aquí a la derecha tengo el D sub 1. Y con eso calculo D sub 2 para la fila 2. Ah, listo, muchas gracias. Listo, perfecto. Si siguen de la misma metodología, D sub 3 nos está dando 312.6 y D sub 4, 437.8.
Entonces esa es la distancia desde la fibra superior a cada una de las líneas. Ahora, ¿cuál es el área de cada una de esas líneas? Entonces, para el primer punto es 510 por 3, sería 1530. Para el último, lo mismo, 1530. Y para el intermedio sería 2 por 387, es decir, 774, que son las áreas de las barras por cada una de las filas que estamos analizando. Ahora, ¿cuál sería la deformación de cada una de esas barras? ¿Sí? ¿Cómo calcularía yo esa deformación? Entonces, voy a trazar de nuevo por aquí mi eje neutro. ¿Sí? Y voy a hacer el esquema de deformaciones aquí en la parte de abajo. Entonces, voy a tener por aquí la deformación máxima del concreto. Y por acá tengo mi eje neutro. Entonces trazo una línea recta y listo. Entonces, a lo largo de eso puedo darme cuenta que por aquí voy a tener mi fila de barras 1. La fila 2 está por aquí cerca al eje neutro. La fila 3 está por acá y la 4 está por acá. Entonces esta va a ser la deformación unitaria de la fila 1, la deformación unitaria de la fila 2, la deformación unitaria de la 3 y la deformación unitaria de la 4. Entonces, conociendo la profundidad del eje neutro, ¿sí?, yo puedo determinar la deformación unitaria de cada fibra. Si recordamos la fórmula que habíamos dejado en la clase pasada, la deformación de cada fibra va a ser C menos D sub I sobre C por E sub C. Por ejemplo, para E sub 1 sería C, que son 175, menos D sub 1 para la fila 1, que serían 62.2, sobre 175 multiplicado por 0.003. Entonces, eso me está dando 0.001933. ¿Sí? Esa sería la deformación unitaria de la barra 1. Eso es lo que viene aquí arriba. 0.001933. Ahora la barra 2. Vengo con la barra 2 y digo 175 menos D sub 2, que en este caso son 187.4, sobre 175 multiplicado por 0.003. Listo. Entonces, esta deformación unitaria me dio negativa. 0.000213. Y la llevo aquí a mi tabla. ¿Mm? La tercera, si hacen el mismo procedimiento, me está dando 0.002359. Y la última, menos 0.004505. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Entonces, Una pregunta, ¿qué efecto tiene que esa deformación esté dando en negativo? pues que tú, ¿eso qué quiere decir negativo? Recuerda que para este método las compresiones son positivas y las tracciones son negativas. Básicamente eso. Si la Ok. manejas con ese signo, al final puedes hacer una programación de esto un poco más sencilla, ¿cierto? Con el signo. Ujú. Entonces, simplemente es eso. El negativo quiere decir que esas barras están en compresión, en tracción. Atracción. Listo. Gracias. ¿Cierto?
Sí, recuerda que igual todo lo que esté por encima del eje neutro está a compresión, todo lo que esté por debajo está a atracción. Listo. Gracias. Listo. Entonces ya con su deformación unitaria podemos obtener el esfuerzo que está actuando en cada una de esas barras para esa deformación unitaria, ¿sí? Entonces les recuerdo que el esfuerzo tiene un comportamiento, perdón, voy a hacer por aquí mi esquema, que el acero tiene un comportamiento bilineal. Comienza con una parte elástica y luego llega a un rango plástico. Este valor es Fy y este valor es la deformación unitaria correspondiente a Fy sobre E. ¿Ya? Entonces, esto es lo que llamamos deformación de fluencia. La deformación de fluencia de nuestro acero sería Fy, 420 megapascales, sobre 200.000 megapascales, es decir, 0.0021. Entonces, por ejemplo, voy a coger mi deformación unitaria 1. 0.001933. Entonces, si nos ubicamos aquí en nuestra gráfica, ese valor de 0.01933 es menor a mi deformación de fluencia, ¿cierto? Entonces estamos por acá. Por aquí está la deformación unitaria 1. Espérenme aquí para que se vea un poco esto. ¿Cierto? Ahí está mi deformación unitaria 1. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo al cual se encuentra trabajando esa barra? Me desplazo en mi diagrama, intercepto y voy hacia la izquierda. Y ese va a ser el esfuerzo de la barra 1. ¿Cómo calculo ese esfuerzo? Recuerden que esto es una pendiente. La pendiente es el módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces yo podría decir que Fs1 sería igual a la deformación unitaria 1 por el módulo de elasticidad. Entonces sería 0.001933 multiplicado por 200.000 megapascales. Es decir, mi esfuerzo actuante en la barra 1 serían 386.6 megapascales. ¿Está claro eso que dice ahí, chicos, para la barra 1? Bueno, ahora para mi barra 2. Fíjense que este valor es negativo. Obviamente la deformación unitaria aquí tiene que entrar con valor absoluto. Entonces sería 0.000213. Entonces cuando estamos hablando de E sub 2, estamos hablando de un valor por acá. Nos desplazamos y encontramos F sub S2. Pues de nuevo, aplica la misma fórmula que vimos para F sub S1. ¿No? Entonces en este caso la deformación unitaria es negativa, menos 0.30213 por 200.000. Si realizan esa operación, ese esfuerzo me está dando menos 42.5 megapascales. ¿Listo? Y allá obtengo el esfuerzo al cual están trabajando la fila de barras 1 y la fila de barras 2. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta de eso? Qué pena, profe, una pregunta. Sí. En dado caso que las deformaciones nos den mayores a 0.0021, ¿la limitamos ahí? O sea, no sé si me hago entender. Sí, ya entiendo tu pregunta. Exacto, ok, bueno. Entonces, para responder esa pregunta, vamos a ver la fila de barras 3. Entonces, esa fila tiene una deformación de 0.002359.
Entonces voy a ubicarla aquí en mi diagrama. 0.0021 está por acá, ¿cierto? Y ese es 0.0023. Entonces es un poquito más a la derecha, es por acá, la deformación de la barra 3. ¿Ya? Si yo me desplazo hasta mi diagrama, veo que cualquier valor que supere Fy es constante. Y su esfuerzo es F sub y. ¿Sí? Entonces cualquier valor que me dé mayor a 0.0021, su esfuerzo actuante va a ser 420. Eso es todo lo que podría decirles. Entonces, el esfuerzo en la barra 3 y el esfuerzo en la barra 4 sería 420 megapascales. ¿Sí? Para cualquier valor superior a E sub y. Entonces voy a completar aquí mi tabla con los esfuerzos que acabamos de calcular. Entonces, para la primera fila, me dio un esfuerzo de 386.64 megapascales. Para la segunda, menos 42.54. Para la tercera, menos 420. Y para la cuarta, menos 420. ¿Por qué menos? Porque la deformación unitaria es negativa, entonces el esfuerzo también tiene que ser coherente con ese signo. Bueno, y después de determinar el esfuerzo, voy a determinar la fuerza en cada línea de barras, en kilonewton. Entonces, ¿cómo calculo esa fuerza? El esfuerzo multiplicado por el área de la fila de barras. Entonces, la operación sí es bastante sencilla. Serán 591 menos 32.9 menos 325 y menos 642. Y esos serían todos los aportes de mis barras de acero. Ahora, así como yo tengo acero actuando, también voy a tener concreto. ¿Alguna preguntita aquí, hasta las barras de acero? Profe, buenas noches, qué pena. ¿El valor de la fuerza actuante, cómo salió? F sub S es el esfuerzo de trabajo de la barra por el área de la fila. ¿Ya? Entonces sería 386 por 1530, 42.5 por 774, y así sucesivamente, con todas las filas de barras que tengamos. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces ya tengo mis fuerzas de la sección de concreto. Entonces voy a hacer por aquí mi esquema de fuerzas de la sección transversal. Por aquí tengo mi esquema de fuerzas, por aquí tengo mi centroide geométrico, ¿sí? O el centro de carga de mi elemento. Por aquí voy a tener mi eje neutro. Entonces trazo aquí mi eje neutro. Entonces, ¿cómo actúan mis fuerzas? Voy a tener una barra correspondiente a la fila 1 que está en tracción, en compresión, perdón, de 591. La fila 2 está en tracción, entonces va hacia afuera, con un valor de 32.9. La fila 3 serían 325 y la fila 4 son 642. Ese sería mi esquema de fuerzas. ¿Qué me queda pendiente de este esquema? Pues resulta que por encima de mi eje neutro yo tengo un concreto trabajando a compresión, ¿sí? Entonces por aquí voy a tener la fuerza de compresión actuante debido al bloque equivalente de Whitney, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valdría esa fuerza de compresión? Entonces, recordando lo que habíamos visto la vez pasada, dijimos era el esfuerzo máximo del concreto multiplicado por el área del bloque equivalente. El bloque equivalente es una altura A multiplicado por un ancho B. ¿Mm? Entonces, para que nos podamos ubicar, voy a dibujar aquí mi sección transversal. Por aquí está el eje neutro que estoy suponiendo, ¿sí? Y esto va a estar sometido a una
a un régimen de cargas, algo así. ¿Sí? Donde esta altura es A y esta altura al eje neutro es C. Y por acá tengo otra al centroide que sería llevar. ¿Listo? Entonces, ese A, sabemos que A lo puedo reemplazar. Ah, bueno, ¿qué es B? B es el ancho de la cara transversal de mi viga, de mi columna. ¿Listo? Entonces, básicamente esto que estamos calculando aquí es el volumen de este bloque de compresión. Entonces, reemplacemos los valores. Sería 0.85 por 28.000 kilopascales multiplicado por A. Pero entonces A es 0.85 veces la profundidad del eje neutro C. ¿Sí? Que ese caso es supuesto. Multiplicado por el ancho B de mi sección transversal, que serían 0.4 metros. Entonces la carga total de compresión para un C igual a 175 vendría siendo 1416 kilómetros. ¿Cierto? Esa sería la carga de compresión de ese bloque de compresiones de Whitney. Entonces por aquí la voy a escribir. Y va a valer 1416 kilómetros. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito? Necesito otro dato que sería J. Yo lo llamo J. ¿Qué es J? J lo voy a llamar a la distancia entre mi centro de carga, ¿sí? Y cualquier resultante. Este sería, digamos, J2, este sería J1, este sería el J de compresiones, este sería el J3 y este sería el J4. Son la distancia desde la barra, desde el centroide de la barra o de la fuerza resultante hasta el eje neutro de mi sección transversal, hasta el centroide de mi sección transversal. Entonces vamos con la barra 1. Esa barra 1, ¿cuánto valdría ese J? Entonces, voy a alejar esto un poquitico, a ver si logro escribirlo por acá. J1, ¿cuánto valdría? Sería, esta es la distancia de 1, ¿cierto? Entonces sería simplemente el centroide de mi sección menos esa distancia de 1. El centroide de mi sección sería la mitad de la altura, o sea, 250. Y la distancia sería 62.2. 187.8 milímetros para la fila 1. Para la fila 3, por ejemplo, J sub 3 sería Y barra menos D sub 3. ¿Sí? Entonces, Y barra siguen siendo 250, pero D sub 3 es 312.6. Entonces, este J sub 3 va a venir siendo menos 62.59. Y calculamos un J para cada fila de barras. Entonces, ¿está claro cómo calcular ese J, muchachos? Listo. Mi J para esta sección sería 187.77, 62.6, menos 62.6 y menos 187.77. Bueno, esta sería la distancia a cada uno de los puntos. ¿Qué más me hace falta? La distancia
pero del concreto. ¿Sí? ¿Cuánto valdría la distancia de esa carga resultante del concreto? Sería, la habíamos definido como, eh, si no estoy mal, era como h medios menos a medios. ¿Sí? O sea, la distancia del centroide, que sería llevarla, menos a medios, que sería 0,85 por c sobre 2. Si reemplazamos esos valores, el JC del concreto me está dando, eh, sería 250 menos 0,85 por 175 sobre 2. Es decir, 175,6 milímetros. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos visto? No, señor. Bueno, listo. Entonces, regreso aquí a mi tablita ya para terminar mi ejercicio. Mi carga axial, ¿sí?, sería igual a la sumatoria de las F sub S más la C sub C, ¿cierto? Es decir, la columna 1 y la columna 2. ¿Listo? La suma de todo eso, ¿cuánto nos daría? Entonces, por la columna 1, 591 menos 32,9 menos 325 menos 642. Y la columna 2 más 1416. La carga de mi elemento axial sería en este caso 1007,1 kilonewton. Y ese sería el valor de mi carga axial. Ahora que sigue el momento. Pues el momento sería, esta va a ser la 3 y esta va a ser la columna 4. Entonces sería la sumatoria de todos los de la columna 1 por la columna 3 más la sumatoria de la columna 2 por la columna 4, que son las del concreto. ¿Ya? Si ustedes realizan esa operación, esa multiplicación de momentos, me está dando un valor de 498,7 kilonewtons por metro. ¿Listo? Pues, me confirman por favor si les da lo mismo. ¿Sí les dio lo mismo, muchachos? Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Entonces, esta es mi pareja de puntos que conforman la curva de interacción de mi esquema. Entonces, por aquí voy a encontrar un punto eh, con una carga axial de 1000, o sea, más o menos por acá. ¿Sí? Y un momento de 498. 400, bueno, si eso estuviera a escala, voy a suponerlo por acá. 298. Vean, esos dos sí se conectan y ya tengo este punto. Ahí obtuve 3 puntos. ¿No? Siguiente punto. Cuando voy a obtener el siguiente punto,
Lo único que tengo que hacer es cambiar la profundidad del eje neutro. Yo ya no lo hago a 175, lo hago, digamos, a 500. Supongo el eje neutro que pasa por acá abajo. Entonces, pues todas están en compresión, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una opción. O lo supongo a 450. Bueno, entonces tengo que hacer una variación del eje neutro a lo largo de mi sección transversal en distintos puntos y obtener mi pareja de puntos NN y MN para finalmente llegar a decir, bueno, mi curva va a ser algo de este estilo. Esa curva algo así. Y esa curva está compuesta de todos los puntos que van a ustedes a calcular ahí en su columna. Esa es la curva que nosotros llamamos la curva de resistencia nominal. Es decir, son una serie de puntos de resistencias nominales. ¿No? Esa sería la columna. ¿Qué nos queda pendiente? Determinar el punto de falla balanceada. Ese sería como el cuarto paso. Ya agrando para que podamos ver. Falla balanceada. Entonces, ¿cómo determino el punto de falla balanceada? Chicos, ¿cómo se determina el punto de falla balanceada? Cuando la deformación del acero es de 0.0021 y la del concreto es de 0.003. Correcto. Entonces cojo y deformo el concreto a una distancia a una deformación unitaria de 0.003. Y por aquí, en mi última fibra a tracción, la más alejada, la voy a llevar hasta 0.0021. ¿Ya? Entonces voy a unir esas dos curvas, esos dos puntos, algo así. Y el objetivo va a ser determinar cuánto vale el C balanceado. Entonces, ¿cómo determinaríamos ese C balanceado? Yo podría decir que 0.003 es equivalente a C en este triángulo superior, como doble punto doble 0.21, ¿sí? Que es esta altura, es equivalente a esta altura pequeña. ¿Esta altura pequeña cuánto vale? Sería D4 menos C. De ahí puedo despejar C. Pues recordando que D sub 4 es un valor de 437.7. Entonces, cuando resuelvo para el valor de C, ¿sí? Me está dando una profundidad del eje neutro de, ya les digo, no la tengo acá. $302.9. Ese sería el C balanceado. Si yo pongo mi eje neutro a 302.95 milímetros de la fibra con presión, estoy teniendo el sistema de mi falla balanceada. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos arriba. Encuentro E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4 y completo mi tabla.
Y al final, ¿qué voy a obtener? Mi pareja de puntos n balanceado, m balanceado. ¿Ya? Que son los dos puntos que yo voy a ubicar en mi diagrama de interacción. ¿Está claro eso, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces voy a ubicarla por aquí en mi diagrama. Mi punto balanceado debería estar por acá. Entonces aquí yo ya puedo definir que todos los puntos que están por acá encima van a llevar a una falla por compresiones y todos los que están por acá abajo vayan a llevar a una falla por tracción. Ahora, esta es mi curva nominal. Tengo que encontrar mi curva de diseño. ¿Mm? ¿Cómo encuentro mi curva de diseño? Por medio del factor phi. Entonces, después de la falla balanceada, vamos a obtener la curva de diseño. Phi m n, phi n n. Vamos a volver a acercar por acá, qué pena, listo. Curva de diseño. Entonces, para cada uno de nuestros puntos, para cada profundidad del eje neutro, yo voy a determinar que la deformación de la barra inferior. ¿Cuánto vale esa deformación? Para el caso de C igual a 175, esa deformación, si ustedes revisan las tablas, dijimos que era igual a... no lo encuentro. Cuando es igual a 175, esa deformación unitaria me había dado 0.004505. ¿Sí? Que es lo que teníamos aquí en nuestra tabla. Ahí está acá. ¿Listo? 0.004505. Ahora, el factor phi depende de esa deformación unitaria. Entonces, regálenme un segundo, ya abro la expresión para el factor phi. ¿Listo? Está aquí. Profe, Dígame, a mí el C me está dando 257.5. ¿el C balanceado? Sí, señor. Espérate, de pronto lo tomé mal. Ok, entonces sería... ¿Cuánto dices que te está dando? 257.5. A mí también me da lo mismo. 257.5. Sí, señor. No, ya esperen que es que tengo algo mal acá. Sí, 257.5, gracias. Ese es el C.
Listo. Gracias. Bueno. Entonces, estábamos en el phi. Entonces, saco la deformación de la última barra inferior, de la barrita que está por acá abajo. ¿Sí? Esa deformación es la que me sirve para el phi. Y voy a suponer que aquí tengo estribos, ¿sí? Que tengo estribos circulares. Entonces, phi, ¿sí? Esta deformación es mayor a la deformación de fluencia, pero es menor a 0.005, que es la que controla la tracción, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, siguiendo esa lógica, mi fórmula sería 0.65 más 0.9 menos 0.65 sobre 0.005 menos E sub y multiplicado por E sub s menos E sub y. ¿Listo? Si realizan esa operación, para mí, para nuestro caso, el phi me está dando 0.86. ¿Sí? Entonces recuerden, este procedimiento de analizar el phi tienen que hacerlo para cada una de las profundidades del eje neutro. ¿Por qué? Porque pues, dependiendo de la profundidad del eje neutro también va variando la deformación de la última barra. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo. Entonces, ¿cuál va a ser mi pareja de puntos? Phi nn, phi mn va a ser este mismo factor phi para ambas, multiplicado por los valores que ya obtuvimos. Entonces, en nuestro caso, sería 0.86 por 1007, por ejemplo. ¿Cierto? 0.86 por 1007. Entonces, mi phi nn serían 866.02. Y el mn serían 498.73 multiplicado por el mismo 0.86, o sea, 428.9. ¿Ya? Ese sería mi punto de diseño. Entonces, calculo esto para cada una de las profundidades del eje neutro C y voy a ubicarlo por acá en mi gráfica. ¿Ya? Por acá. Entonces, si hacen juiciosos la evaluación de eso, el diagrama puede darles algo así. Para todos los puntos tengo un phi diferente. ¿Listo? ¿El phi de tracción cuánto vale? 0.9. ¿El phi de compresión cuánto vale? Yo creo que era punto. El phi de compresión valdría 0.65 para el caso este. Ah, no, no, mentira. 0. Se me olvidó. 0.75 para el caso de estrío, 0.8 para espirales. Sí. Entonces con eso puedo calcular por aquí phi NC y phi NT. ¿Ya? Eso sería nuestro primer ejercicio. Ahora, siguiente requisito. La carga máxima axial, según la norma, ¿a cuánto va a ser igual? Entonces ese es el factor X, dependiendo si es de estribo
o si es de espiral, ¿cierto? Recuerden que eso lo vimos la clase pasada aquí con este punto de carga de compresión máxima. Entonces, para espirales creo que es 0.65, entonces este sería X por phi en S. Entonces, todo esto sería mi diagrama de interacción. Ahora, dentro de este diagrama voy a ubicar la pareja de puntos que estoy manejando. ¿Sí? Entonces, la pareja de puntos para la combinación de diseño es 1000 kilonewton con 102 de momento por acá. Entonces, si esa fuera mi única combinación de carga, puedo decir que mi diseño está cumpliendo, porque vean dónde va mi superficie de falla de diseño. Entonces, ahí ya puedo ubicar mi punto. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda al respecto de ese diagrama de interacción? Bueno, entonces de esa forma es que yo obtengo los diagramas de interacción de una columna, en este caso una columna rectangular. ¿Mm? Tengo que hacer todo este mismo procedimiento una vez cada que yo cambie el eje neutro de mi sección transversal. Ya les muestro cómo se ve, por ejemplo, nuestra curva. Un segundo porque no encuentro la hoja de interacción. Bueno, va a tocar revisar uno de los que entregaron el semestre pasado. Pero es que no me acuerdo cuál. Ah, aquí están ya. Diagrama rectangular. Voy a hacer mi diagrama de interacción con una hojita de Excel que yo tengo aquí programada, súper sencilla. Voy a meter aquí los parámetros de mi ejercicio. Entonces, mi base eran 0.4 metros, mi altura eran 0.5 metros, un recubrimiento, un módulo de elasticidad del acero, un F sub Y y un F'C de 28. El fleje tiene 3 octavos, entonces voy a colocarle 4 filas de varillas. Entonces, aquí abajo voy a completar mi fila por barras. Entonces, aquí voy a tener 3 barras número 8, aquí 2 barras número 7, 2 barras número 7 y 3 barras número 8. Eso básicamente es la distribución del refuerzo en mi sección transversal, ¿cierto? Y por acá abajo, bueno, él ya empieza a hacer todos sus cálculos uno a uno, calcula para distintas profundidades del eje neutro, la misma tablita que vimos en la parte superior, para obtener esta curva de interacción. ¿Qué vemos en esa curva? En rojo vemos la curva de resistencia nominal, en azul la curva de resistencia de diseño. En verde tenemos la línea que nos conecta al origen con el punto de falla balanceado, ¿cierto? Y este puntico negro es básicamente cualquier combinación de carga que yo quiera verificar en mi sistema. Entonces por aquí, qué pena, por aquí tengo mis combinaciones de carga. Mi combinación era 1000 en carga axial, ¿cierto? Y un momento de 120. Cuando yo cambio eso,
Él me muestra en mi curva de interacción dónde está cayendo el punto de trabajo de mi columna. ¿Ya? Siempre y cuando mi punto caiga por debajo de toda esta curva azul, la columna cumple el diseño. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, listo. Los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, si quieren, calculen ustedes allá para una profundidad del eje neutro de eh, 350 megapascal, milímetros. ¿No? Entonces, para esos 350 milímetros calculen el par de puntos NN y MN. ¿Listo, chicos? Calcúlenme ese punto. Les voy a dar 10 minuticos, entonces a las 9:24 regreso para ver cuánto les dio ese punto de profundidad 350 milímetros. Aquí estoy, muchachos, por si tienen alguna pregunta. Estoy acá al pendiente.
Profe Mazunfa, Dime. me deja ver las fórmulas del J y JC, creo que. Ok. Creo que las escribí mal. Este de acá. Sí. Abajito tienes el J y el JC. Bueno, muchachos. ¿Listo? ¿Lograron terminar el ejercicio? ¿Alguien tiene algún valor para ver si podemos comparar? A mí me dio la fuerza de Ajá. 1652 y el momento de 66.59. Ok. ¿Sí? Entonces repíteme por favor. Este le dio 10.600. 1652. Ujú. ¿Y el momento? 66.59.
Bueno, no es esa la respuesta, pero entonces vamos a ver si alguien le da algo diferente. ¿Alguien más alcanzó a completar el ejercicio? Bueno, entonces, en nuestra tabla, si estuviera programada en Excel, ¿qué es lo que cambia en cada iteración del eje neutro? La deformación unitaria se modifica. ¿Sí? Y ya, de resto todo tiene que ser automático. Bueno, en sí todo es automático, lo único que yo cambio es C. Pero esta deformación unitaria es la única que depende de C y a partir de ella arranca el cálculo de toda mi tabla. ¿Listo? Entonces voy a copiar por aquí abajo. Para esa deformación de 350, ¿cuánto valdrían mis deformaciones unitarias? Entonces, viendo nuestro esquema de deformaciones, este 0.003, yo puedo encontrar todas mis deformaciones unitarias con la fórmula que ya vimos en la parte anterior, que sería perdón, voy a subir que no se me olvidó la fórmula, C menos DI sobre C por E sub C, ¿no? Entonces mis deformaciones unitarias vendrían siendo para 350 milímetros de profundidad del eje neutro 0.0024, 0.0014, 0.0000321 y menos 0.0000752. Entonces para eso voy a determinar el F sub S. Entonces este como el primero como superó la fluencia va a ser 420. El 2, el 3 y el 4 son menores que la deformación de fluencia, entonces los calculo como elasticidad por deformación de la barra. Entonces serían como 278, 64 y menos 150. Y ya con este F sub S puedo calcular la fuerza en cada una de esas barras. Entonces la fuerza básicamente vendría siendo 642 la primera, 215 la segunda, 42, 215, 49 la tercera y menos 230 la cuarta. Ahora después del acero determino el concreto. Entonces dijimos que era 0.85 por F'C por, estaba por aquí, A por B. Entonces por beta 1C por B. ¿Sí? Y si hacemos esa operación, la sola carga de compresión del concreto son más o menos 2832 kilonewtons. ¿Ya? Entonces mi fuerza para este punto, NN, sería la suma de estas dos columnas, que para mi caso me da 3510. ¿Listo? Esa sería la fuerza de compresión. Luego viene la J de cada barra, esos no van a cambiar para las barras de acero, ¿sí? Porque la barra no se está moviendo de posición y el eje centroidal tampoco, pero la del concreto sí va a cambiar. Entonces la del concreto sería Y barra menos, habíamos dicho que era Y barra menos, perdón, voy a decir por acá, 0.85 C sobre 2. ¿Sí? Entonces la J del concreto me está dando 101.25. Y finalmente ya calculo pues el axial, el momento. Entonces el axial me está dando
sumando estas dos columnas, 3.510. Y el momento me está dando 461. ¿Listo, chicos? Entonces ahí ya tengo mi segunda pareja de puntos para mi diagrama de interacción. Ahora que voy a determinar el phi de reducción. ¿Cuánto valdría phi? Entonces cojo la deformación de la última barra y voy a la tabla que les puse allá en la presentación. Entonces, como el phi es menor a la deformación de fluencia, ¿cierto? Acá estamos en este rango para estribos, menor a la deformación de fluencia, el phi vale 0.65. Entonces los valores phi nn y phi mn van a ser igual a estos dos que calculé nominales por 0.65. ¿Estamos claros? ¿Está ahí? Entonces, si multiplico eso por 0.65, estoy obteniendo 2.281 en axial y 299 en flexión. ¿Está? Y ubico esto ya en mi curva, allá en mi curva de interacción. Está por aquí. Entonces, este punto, 3.510.461, debe ser que es este punto de acá. 3.510.461. 3.510 con 461 debería ser este. Ahí está mi punto, es este de acá. Si yo le aplico los factores de reducción, voy a llegar a 2.281 con 299. O sea, este de acá. ¿Sí? Pues pasamos de aquí, de este punto anaranjado, a este punto azul de la curva. Y así pueden ir determinando todos los factores de su curva de interacción, muchachos. ¿Alguna pregunta del tema? Profe, ¿cuántos puntos recomienda calcular? Yo por lo menos yo calculo unos 20. Para la rectangular, para la circular, para la T, yo tengo 20 puntos programados. Ustedes pueden poner 30, 40, pero menos de 20 no sé, no me parece que sea bastante, que sea seguro menos de 20, porque digamos, entre más punticos tenga, mejor definición de mi curva voy a tener. Yo puedo tener 3 puntos. Entonces que ven, voy a subir por aquí a mi diagrama. Yo puedo definir un diagrama de interacción con 3 puntos, es decir, yo puedo definirlo con la compresión, la balanceada y la detracción. En teoría yo lo puedo definir así. Pero si tuviera un valor por acá en esta zona, ya no me estaría cumpliendo, ¿cierto? Aunque en realidad sí lo está haciendo. Entonces por eso yo prefiero más o menos unos 20 puntos para tener una buena aproximación. Y creo que eso es lo que yo tengo acá programado en mi hoja de Excel. Ahí me miro. Sí, 20 puntos y el punto de cuantía balanceada. ¿Listo, muchachos? Bueno, regálenme un segundito. Eso sería todo por el día de hoy. Para cerrar el Profe, tema de interacción. Dígame, Jar. ¿usted nos puede pasar el PDF de lo que tiene ahí de la hoja de Excel que usted tiene? El PDF, como para programarlo. Les paso esta imagen. Sí, porfa. Listo, solo esta imagen. Mañana se los dejo. Gracias. Bueno, entonces ya con esto ustedes pueden estar comenzando a hacer el diseño de las columnas de su proyecto, chicos. Ya pueden determinar cargas máximas, ¿sí? Y ya pueden determinar el refuerzo longitudinal que les funciona en la columna. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, muchachos, entonces varias cositas. Ahí les dejo el enlace de la asistencia. Este sábado, en el grupo de análisis 2, vamos a ver lo que es ya el modelo de SAP y fuerza horizontal equivalente. Por si alguno de ustedes quiere asistir, yo les envío el enlace el sábado para que se puedan meter a la, a la charla. Y un favor, está activa hasta el día de mañana la evaluación docente, ¿sí? Entonces es muy importante que me colaboren ahí diligenciándola, porque en base a eso pues uno analiza y propone mejoras para los cursos que vienen, aprovechando que comenzamos con esto de las clases virtuales. Entonces me serviría mucho que me ayudaran con esa autoevaluación. Ustedes saben que eso es anónimo, entonces pueden ahí también expresar todo lo que sientan que hace falta en el curso, a ver si en lo que queda este mes logramos completar el curso de una forma óptima para todos, muchachos. Entonces les pido el favor que hagan la autoevaluación, lo pueden hacer allá por el Cóndor. Y si no tienen dudas ni preguntas, nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a hacer un diagrama de interacción de una columna circular. Y el martes mismo les asigno lo que habíamos discutido de la primera parte del último examen. Bueno, Inge, qué pena, es que no sé si ya lo dijo mi fecha. Mi internet estaba muy intermitente. ¿Usted para cuándo queda el último examen? ya te digo, espérame, reviso aquí en mi calendario. Yo lo había anotado. Aló. Creo que la última el último examen quedó para el 25, si no estoy mal, 25 de agosto. La primera entrega quedó para el otro jueves de hoy en 8. ¿Sí? Vale, Recuerden, gracias, Inge. esa entrega no tiene nota ni nada, simplemente si ustedes necesitan que revise algo de su modelo, pues se lo reviso ahí. Y la entrega final quedaron dos fechas opcionales, el 18 si entregan todo digital y el 21 si me hacen el envío en físico para poderlo revisar un poco más rápido. Entonces, pues usted piénselo y el martes me dicen cuál de las dos opciones les sirve más. Vale, Inge, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces voy a parar la grabación y